Looked like God made an awful mistake. Parecía que Dios había cometido un gran error. You know, sometimes you get sick. And you say, well, I'm a Christian. Ustedes saben, a veces uno se pone muy enfermo y dice, bueno, yo soy un cristiano. God, he made a mistake. He let me get sick and I'm a Christian. Dios, él cometió un error. Él permitió que yo me enfermara y yo soy un cristiano. Don't you realize that the Bible said that everything had worked together for good to them that loves God? Pero no se dan cuenta que la Biblia dice que todo obraría para bien para aquellos que aman a Dios. When Joshua led them there, now Jordan gets real low. You can wade across it almost anywhere. Around this, you hit a hole of water where it's pretty deep. Ahí donde Josué los guió, ahora el Jordán se pone muy bajito. Uno puede atravesarlo en esos lugares fácilmente, a menos que se meta en un hoyo de agua donde sería profundo. You can, all the little fords and things right there at the banks where Jericho was at. Se puede, y con los vados y cosas que hay ahí cerca de las riberas de donde está Jericó, Why you can wade across it much over an ankle deep. pues uno puede pasar por ahí, no llega ni a la rodilla. You drive across it in a Jeep, ride across it, walk across it, or anything. Se puede cruzar en un jeep, se puede manejar, se puede cruzar montado, caminar o de cualquier forma. But he led them there at the time of April, when the flooded country was flooded there for almost a mile. Pero él los guió allí en el tiempo de abril, cuando toda esa tierra estaba inundada por casi 1 milla de ancho. The water was probably 30 or 40 feet deep in there. El agua probablemente tenía 30 a 40 pies de profundidad. And he said, the third day we're going over. God said so. Y él dijo, al tercer día cruzaremos. Así ha dicho Dios. Call the people together and sanctify them, for the third day you're passing over Jordan. Reúne al pueblo y santifícalos, porque al tercer día pasarán por el Jordán. See how God lets that thing happen? Just to make people, just to pull out his crowd. ¿Pueden ver cómo Dios permite que eso acontezca? Solamente para hacer que el pueblo, para sacar a su pueblo. What they do? They sanctified themselves and got ready. Regardless how deep the water was, how muddy it was, and how swift the current was. ¿Qué hicieron? Ellos se santificaron y se alistaron, sin importar cuán profunda fuera el agua, o cuán lodosa fuera, y cuán veloz fuera la corriente. They know God would prove his word. ¿Ven? Ellos sabían que Dios probaría su palabra. No matter how close you are to Jordan. No matter what your circumstances is. No importa qué, ni cuán cercano esté usted al Jordán, no importa cuáles sean sus circunstancias. You can only hold that promise of God in your heart. God will prove it that it's so. Si usted solamente puede mantener en su corazón la promesa de Dios, Dios la probará que así es. In the midst of all unbelief, he'll still prove it to be so. En medio de toda incredulidad, Él aún probará que es verídica. Yes, he does, and circumstances doesn't stop him. Sí, Él lo hace, y las circunstancias no lo detienen a Él. He still will do the same as he did then. Él aún hará lo mismo tal y como lo hizo entonces. Notice, it was by his believers that he proves his word by. Noten, fue por medio de sus creyentes, por medio de los cuales Él probó su palabra. He can only prove his word not by unbelievers. It's only by the believers that he can prove his word. Él solamente puede probar su palabra, no por medio de incrédulos, es solamente por medio de los creyentes que Él puede probar su palabra. No matter how much the rest of them claim to be. No importa cuánto reclamaban los demás. Oh, I believe, brother. See, if you do, God will prove it so. Because we look and see the others. Oh, hermano, yo creo. Ven, si usted cree, Dios así lo probará, porque podemos ver a los demás. How can we say then? See, it's by true believers that he proves his word. Entonces, ¿cómo podemos decir? Ven, es por medio de genuinos creyentes que Él prueba su palabra. Not by those who say they believe, but those who really believe. No por medio de aquellos que dicen que creen, pero por medio de aquellos que genuinamente creen. It's by his believing children that he proves his word. Es por medio de sus hijos creyentes que Él prueba su palabra. Now you had the believers. Ahora, Él tenía a los creyentes. The old crop had died off. The unbelievers that said we couldn't take it. Todos los antiguos habían muerto. Los incrédulos que habían dicho, no lo podemos tomar. He let every one of them perish. Why? Every one of them but the believers. Él permitió que todos ellos perecieran. ¿Por qué? Todos ellos menos los creyentes. Who was left? Moses had been taken to glory. And the unbelievers had perished in the wilderness, and this was their children. ¿Quién había permanecido? Moisés había sido llevado a la gloria, y los incrédulos habían perecido en el desierto, y estos eran sus hijos. There were only two that crossed over. And that was the believers, Joshua and Caleb. Solo hubo dos que cruzaron,
Y estos eran los creyentes Josué y Caleb. They was the believers. They was the one who crossed over. Ellos eran los creyentes. Ellos eran los que cruzaron. The only way God can do it is by His believing children. Esa es la única manera que Dios lo puede hacer. Eso es por medio de sus hijos creyentes. You believe that? All right. ¿Ustedes creen eso? Muy bien. His believers was the one that done it. He used them to cross over with. See? Sus creyentes fueron los que lo hicieron. Él los usó a ellos para cruzar. ¿Ven? Now I want you to notice, He does it that way in every age. Ahora quiero que noten. Él lo hace de esa manera en cada edad. He does it every time by the same method. He has to take believers, Él lo hace cada vez por el mismo método. Él tiene que obrar con creyentes. and then in order to have believers to meet that word, He's got to predestinate it to that age. Y luego para tener creyentes que cuadren con esa palabra, Él tiene que predestinarlos para esa edad. You see it? ¿Lo pueden ver? He's got to predestinate this thing to be there to meet the challenge of the age. Él tiene que predestinar esta cosa para que esté allí para enfrentar el desafío de la edad. Did it get you? ¿Les captó la atención? Did you feel it? ¿Lo sintieron? Did you see it? ¿Lo vieron? Do you understand it? ¿Lo entendieron? That's what's happening today. He predestinated it to this. By His foreknowledge. Eso es lo que está sucediendo hoy mismo. Él así lo ha predestinado por medio de su previo conocimiento. When He predestinated Malachi 4, it's got to happen. Cuando Él predestinó Malaquías 4, eso tiene que acontecer. When He predestinates anything to happen, His word, He's got to prove His word to be so. Cuando Él viene y predestina algo a ocurrir en su palabra, Él tiene que probar que su palabra es verdadera. He predestinates anything to happen and says it will happen. He knows that seed will be there just at that time. Cuando Él predestina algo a ocurrir y dice que ocurrirá, Él sabe que esa simiente estará ahí en ese tiempo. He predestinated a bride, she's going to be there. Él predestinó una novia, ella va a estar ahí. Going to be a rapture, she's going to be there. Habrá un rapto, ella estará allí. He predestinates it by His foreknowledge. See, there's nothing going to stop it. Él la predestina por medio de su previo conocimiento. ¿Ven? No hay nada que lo pueda detener. When God told them, now I give you a promise of a promised land. Cuando Dios les dijo, ahora yo os di promesa de una tierra prometida. I told your father Abraham that his children are sojourning down here for 400 years. Y yo le dije a vuestro padre Abraham que sus hijos morarían aquí por 400 años. Now, Moses said, I am the prophet of the Lord. Ahora Moisés dijo, yo soy el profeta del Señor. Now, watch and see that what I prophesy, if it comes to pass, then you know I'm sent of the Lord. For you know that God's already told you that. Ahora observen y vean lo que yo profetizo. Si eso acontece, entonces sabrán que yo soy enviado del Señor, porque saben que Dios ya les ha dicho eso. Now, if I prophesy this and it happens and that and it happens and this and it happens every time, just the same, now you know I'm sent of the Lord to tell you. Ahora si yo profetizo esto y sucede, y aquello y sucede, y esto y sucede, cada vez igual, entonces sabrán que yo soy enviado del Señor para decirles. Now there is a promised land that God promised it. See? Ahora, sí hay una tierra prometida, que Dios ha prometido. ¿Ven? And God promised this land. Now it's a good land. It's flowing with milk and honey. Follow me. Y Dios prometió esta tierra. Ahora, es una tierra buena y está fluyendo con leche y miel. Síganme. And as they went out into the wilderness, where He was the journey to take them, in the wilderness where God told him to bring them back to Mount Sinai, Y al salir al desierto a donde él habría de viajar, para llevarlos al desierto, a donde Dios le dijo que los trajera al monte Sinaí, then God came down before all Israel with a pillar of fire and confirmed that what Moses had said, it was there. luego Dios bajó ante todo Israel en la columna de fuego y confirmó que aquello que Moisés había dicho, ahí estaba, Proving that it was right. Confirming Moses there. probando que era correcto, vindicando ahí a Moisés. Moses said that I was on this mountain. I appeared to him in the form of a burning bush, and now I got the whole mountain burning. Moisés dijo que yo estaba en esta montaña y que yo le había aparecido a él en la forma de una zarza ardiendo. Y ahora tengo toda la montaña ardiendo. They said, don't let God speak, let Moses speak. We'll perish. Ellos dijeron, eso, que no hable Dios, mejor que hable Moisés, de otra manera pereceremos. And he said, I won't do this no more. I'll raise him up a prophet. He'll speak to him in my name. Él dijo, yo no haré esto más. Yo les levantaré un profeta, él les hablará en mi nombre. So that's what he does.
Exactly the way he works his word. Así es como Él hace, exactamente la manera como Él obra con su palabra. Notice, then those who disbelieved after they got so close to the land that they disbelieved. Noten entonces a aquellos quienes no creyeron, después que se habían acercado tanto a la tierra y no creyeron. Now you're taking notes, put on Hebrews 6 right here, where it said, Ahora, para ustedes que están anotando esto, anoten Hebreos 6, aquí donde dice, those which were once enlightened, made partakers of the Holy Ghost, see they shall fall away to renew themselves again to repentance. los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, siendo que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Since they're crucified to themselves the Son of God afresh and put into an open shame, it's impossible for those to be saved. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, es imposible que tales sean salvos. See, just as impossible for those to cross over in that promised land. ¿Ven? Así de imposible fue para aquellos cruzar a la tierra prometida. People will come right up to the baptism of the Holy Ghost. They'll come right up to the Word. La gente llega hasta el bautismo del Espíritu Santo, llegarán hasta la palabra, They'll come up through all denominations and all churches and all catechisms and everything. pasarán por todas las denominaciones y todas las iglesias y todos los catequismos y todo, But when it comes to that Word, that crossing line, it's, oh, I don't know about that. My church doesn't teach it that way. pero cuando llegan a la palabra, esa línea donde tienen que cruzar, dicen, oh, yo no sé de eso, mi iglesia no lo enseña de esa manera. I don't care what your church teaches, the Bible says it's that way. A mí no me importa lo que enseña su iglesia, la Biblia dice que así es. Then you say, how do I know it's right? He confirms it. He proves it. Luego dicen, ¿cómo sé yo que es la verdad? Él lo confirma y lo prueba. Now, the Bible that day said there's a good land over there. Ahora, hablando de aquel día, la Biblia dice, allá existe una tierra muy buena. And it's just full of milk and honey and fine grapes and pomegranates. And, oh, it's a beautiful place. Y está llena de leche y miel y uvas finas y granadas y, oh, es un lugar hermoso. Well, they said, now, some of you slip over and take a look at it, come back so we can console these people. Bueno, dijeron, ahora algunos de ustedes vayan allá y véanla y luego vuelvan para que así podamos consolar a este pueblo. We're going to cross over right away now if you all just believe it. Enseguida vamos todos a cruzar, si ustedes simplemente lo creen. Well, away they went. Bien, allá fueron. And here they come back. Oh, two of them just shouting. Well, praise God. We've seen it. We've seen it. Oh, it's wonderful. There's nothing like it. Y entonces regresaron. Oh, dos de ellos estaban gritando. Bien, alabado sea Dios. La hemos visto, la hemos visto. Oh, es maravillosa. No hay nada semejante. The rest of the 10 stand around saying, oh, no. We can't do it. Los otros 10 parados allí dijeron, oh, no podemos hacerlo. How many went over? Them two. That's right. ¿Cuántos cruzaron? Esos dos. Correcto. Them two because they know that God would prove His word right. Esos dos, por cuanto ellos sabían que Dios probaría que su palabra era correcta. Notice, no swelling Jordan, no sir. Noten, ni la crecida del Jordán, no señor, No flooded banks of Jordan, or no giants of Canaan could stop them. ni las riberas inundadas del Jordán, ni los gigantes de Canaán podía detenerlos. God proved His word to be so. He took them right into the land. Dios probó que su palabra era correcta. Él los llevó directamente a la tierra. He'll do the same thing again. Yes, sir, in the promises of today. Él hará lo mismo nuevamente, sí señor, en las promesas de hoy. He proves His word. Regardless, He proves His word. Él prueba su palabra, cueste lo que cueste, Él prueba su palabra. He stopped the mouth of hungry human-eating lions one day to prove His word was true. Un día Él detuvo las bocas de leones hambrientos que se comían a los humanos para probar que su palabra era verdadera. That He could deliver. To Daniel the prophet. A Daniel el profeta, que Él podía liberar. And they kept those lions fed on human flesh. Y ellos mantenían a esos leones alimentados con carne humana. And they kept those lions up to be hungry so that when a man fell in there, or a child, whatever they threw in there, it was capital punishment. Y ellos mantenían a esos leones con hambre, para que cuando un hombre cayera ahí, un niño, o lo que ellos le tiraran, That lion would rip him to pieces. This bunch of hungry lions. los leones lo despedazaban, esos leones hambrientos. Esa era la pena capital. And to get this prophet with the word of the Lord to the children of Israel, which had prophesied they'd take that place. And there he was with them. Y tenían a este profeta con la palabra del Señor para los hijos de Israel, el cual había profetizado que ellos tomarían ese lugar, y ahí estaba él con ellos. But God wasn't through with it. He wanted to prove His word. He could deliver. Pero Dios no había terminado con él. Él deseaba probar su palabra, que él podía liberar. And they starved those lions and threw that prophet in there and they rushed towards him like that. Y habían hecho a estos leones pasar hambre, entonces les tiraron a este profeta,
y todos se le vinieron corriendo así. That pillar of fire standing there, and any animal scared of fire. Ahí estaba la columna de fuego, y cualquier animal le teme al fuego. That pillar of fire standing there, the lions laid down. Con esa columna de fuego ahí, los leones se acostaron. He kept his word. Él cumplió su palabra. He's the same yesterday, today, and forever. God keeps his word. He proves it. He proves it so. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios cumple su palabra. Él la prueba ser la verdad. Now, he took the heat right out of the blaze of the fiery furnace to prove that his word was so, that he could deliver from the fire. Ahora Él le quitó el calor del fuego del horno ardiente para probar la verdad de su palabra, que Él sí podía liberar del fuego. Right in among those blazes where those children was thrown in there and stayed in there a long time. Ahí en ese fuego, donde esos jóvenes fueron lanzados, y ahí permanecieron por algún tiempo. When even the man that threw them into it, the intense heat of the furnace killed the great soldiers that was leading them up there. Cuando aún los hombres que los lanzaron, el calor tan intenso del horno mató a aquellos grandes soldados que los guiaron hacia el horno. And God let the fire burn right on. But it took the heat out of it. Y Dios dejó que el fuego continuara quemando, pero le quitó el calor. He proves if you stand by him, he'll stand by you. Él prueba, si usted se mantiene al lado de Él se mantendrá al lado suyo. Stand by you? Well, sure. ¿Se mantendrá al lado de uno? Pues seguro. An hour later, they opened the door. He said, say, how many did you put in there anyhow? Una hora después abrieron la puerta y dijeron, oigan, ¿cuántos metieron ahí? Said, we see 3 we put in there. He said, there's 4 in there. And one of them looks like the Son of God. Dijeron, vemos los 3 que lanzamos allí. Él dijo, allá hay 4, y uno de ellos se parece al Hijo de Dios. See? He shows, cause why? He is the Word. Ven, Él se muestra. ¿Por qué? Él es la palabra. And they said, God is able to deliver us from that fiery furnace, but nevertheless, Y ellos dijeron, Dios puede librarnos del horno ardiente, pero no obstante, we're not bowing to any image because we're standing by the Word. nosotros no nos inclinaremos a ninguna imagen porque estamos parados junto a la palabra. Any image form of religion, get away from it. Apártese usted de cualquier religión que tenga imágenes. God will stand by you. Dios se parará junto a usted. He'll take the heat out of the persecution. Él le quitará el calor a la persecución. He'll take the life out of the cancer. Él le quitará la vida al cáncer. He'll do anything. He's God. You stand by him, he'll stand by you. Él hará cualquier cosa. Él es Dios. Manténgase usted al lado de Él y Él se mantendrá a su lado. He proves his word true every time. Cada vez Él prueba que su palabra es la verdad. Took the heat out of the blaze, stopped the lion's mouth and so forth. Él le quitó el calor a las llamas, paró las bocas de los leones y demás. There's another thing God did to show that he was God. Aquí está otra cosa que Dios hizo para probar que Él era Dios. Men got so after in the wilderness there that they were getting themselves scholarships, making themselves great men. Allá en el desierto el hombre llegó a tal grado que se estaban otorgando becas y haciéndose hombres grandes. They had some organizations called Pharisees, Sadducees, Herodians, and whatever more. Tenían unas organizaciones llamadas fariseos, saduceos, herodianos y cualquier otra cosa. And they were great men. They made priests out of one another. Y eran hombres grandes, se hicieron sacerdotes el uno al otro. And they done great things like that, make high priests and big men and dignitaries and so forth. Y así hicieron grandes cosas, hicieron sumos sacerdotes y grandes hombres y dignatarios, etc. But God, in the midst of all of it, he raised up a prophet, a son of a priest. Pero en medio de todo eso, Dios levantó un profeta, el hijo de un sacerdote. Never went into the wilderness at 9 years old. Nunca se fue al desierto a la edad de 9 años. Couldn't read his name. His letter size of a boxcar. Él ni podía leer su nombre, aunque fuera escrito del tamaño de un vagón de ferrocarril. Why? Why did he do it? He was a prophet. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Él era un profeta. If he'd been trained in the education of his father, he'd probably been a Pharisee or a Sadducee or one of their groups. Si él hubiera sido inclinado hacia la educación de su padre, él probablemente hubiera sido un fariseo, o un saduceo, o alguno de sus grupos. But he had an important job. That was to announce the Messiah. Pero él tenía un trabajo muy importante, y ese era de anunciar al Mesías. Because why? God kept his word and proved it. ¿Por qué? Dios cumplió su palabra y la probó. A voice of one crying from the seminary,
Behold, I've got my doctor's degree. Una voz clamando desde el seminario, he aquí yo tengo mi grado de doctorado. That might be in the old lady's birthday almanac, but not in God's Word. Eso quizás se encuentre en el almanaque de los cumpleaños de las ancianitas, pero no en la palabra de Dios. He said, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord and make his path straight. Él dijo la voz de uno clamando en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad su calzada. Was it preparing the way of the Word then, that the Word could be made manifest? Hallelujah! ¿Estaba él entonces preparando el camino de la palabra para que la palabra pudiese ser manifiesta? ¡Aleluya! Don't you see in shadows? Stop here a minute. ¿No pueden ver ustedes las sombras? Paremos aquí un momento. In the last days, there's got to be a place prepared for the Word to be made manifest. En los últimos días tiene que haber un lugar preparado donde se pueda manifestar la palabra. And we're now living by the evidence of the new land. Amen. The Son of Man. Y ahora estamos viviendo por la evidencia de la tierra nueva. Amén. El Hijo del Hombre. John's commission without education, without anything, stayed in the wilderness. La comisión de Juan, sin educación, sin nada, se quedó en el desierto. His sermons is in types. Axe is laid to the root of the tree. That's what he saw. Sus sermones fueron en tipos. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Eso es lo que él vio. Cut with the axe. Make his shack. Make some fire to burn his wood. Él cortaba con el hacha, fabricaba su casita y cortaba leña para quemar. Oh, you generation of snakes. That's what he saw. Oh, generación de víboras. Eso es lo que él vio. The nastiest thing in the jungle to him in the bush was a snake. Para él, la peor cosa en la selva o en el desierto era la serpiente. Said, you generation of snakes. Who's warned you to flee from the wrath to come? Dijo, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Don't begin to say we've got this, we belong to this, we belong to that. No penséis decir tenemos esto, o pertenecemos a aquello, y pertenecemos a eso. God's able of these stones to raise up children to Abraham. Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. The axe is laid to the root of the tree, and every tree that don't bring forth good fruit. El hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no produce buen fruto. What does he do with the wilderness? When it won't bring up some locusts and things for him, he cuts it down, burns it up. ¿Qué hacía él en el desierto cuando no le traían langostas y otras cosas? Él lo cortaba y lo quemaba. He'll gather the wheat into the garner, but the chaff he'll burn with an unquenchable fire. ¿Ven? Él recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. A man like that, not even with his clergy coat on, not even his priest bonnet. See? Un hombre así, sin traje de ministro y sin sombrero de sacerdote. ¿Ven? He come with a piece of sheepskin draped around him, with a piece of leather cut off of a camel's back. Él apareció ahí envuelto en una piel de oveja y con un cinturón de piel cortado del lomo de un camello. Wrapped around him and come out there with his whiskers and hair bushed out like that. Said the axe is laid to the root of the tree. Amen. Atado así de alguna forma y salió allí con su barba y con su cabello todo desordenado y dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Amén. He come daring. Why? It was God's word being proven. Él vino atrevido. ¿Por qué? Era la palabra de Dios siendo probada. God's able of these things. God promised it. Dios puede aún de estas piedras. Dios lo prometió. Oh, I send my messenger before my face. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí. Not a very religious, not a scientific or religious proof, but God's word's proof. No una prueba muy religiosa, ni científica, ni religiosa, pero la prueba de la palabra de Dios. God was keeping his words. Dios estaba cumpliendo su palabra. ¿Ven? Not a scholar at all, but a prophet sent in the name of the Lord. No un erudito, de ninguna manera, pero un profeta enviado en el nombre del Señor. He did that why? To confirm his word. Él hizo aquello, ¿por qué? Para confirmar su palabra. Now then priest said, now, we know there's coming one in the last days, so we'll school every boy we got. Get ready for it. Ahora, aquellos sacerdotes dijeron, ahora nosotros sabemos que viene uno en los últimos días, así que educaremos a todos nuestros jóvenes y así estaremos preparados. Every one of you boys must have a college education. Cada uno de ustedes, los jóvenes, debe tener una educación de colegio. You must come in here, no doubt, but want to be in the lineage. He'll come in the way of the Levites, because there's where the priests should come from. Ustedes tienen que entrar por aquí. No cabe duda que estará en el linaje. Él vendrá por vía de los levitas, porque por ahí es por donde viene el sacerdocio. But he wasn't a priest. He was a prophet. That's of God's choosing.
Pero él no fue sacerdote, él fue un profeta, y eso es por elección de Dios. You don't have to come from a certain denomination or certain lineage. Él no tiene que venir a través de cierta denominación o cierto linaje. It's God's choosing by predestination foreknowledge. He comes by God's way of choosing. Es por la elección de Dios, por predestinación, previo conocimiento. Él viene por la vía escogida por Dios. So they wouldn't believe him because it didn't come the way that they had thought he was coming. Así que ellos no le creían porque él no vino por la vía que ellos habían preparado por donde pensaban que él vendría. That could repeat again, you know. Usually does. Ustedes saben, eso se podría repetir. Por lo regular, así sucede. But we find that he come the way that God did to prove his word. Pero hallamos que él vino por la vía que Dios quiso para probar su palabra. Notice, he caused the virgin to conceive to prove his word. Noten, él causó que la Virgen concibiera para probar su palabra. Isaiah 9:6, and we find out that unto us a son is born, a child is given. En Isaías 9:6 hallamos que nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Now we find out that he said that a virgin should conceive. Ahora, hallamos que él dijo que una virgen debiera concebir. And God caused the virgin to conceive what? To prove his word. Y Dios causó que una virgen concibiera. ¿Por qué? Para probar su palabra. Now listen, just a few minutes, we'll be closing. He caused a virgin to conceive to prove his word. Ahora escuchen por unos momentos, ya estamos terminando. Él causó que una virgen concibiera para probar su palabra. That was absolutely, it stumped all scientists. Eso era absolutamente, eso hizo tropezar a todos los científicos. You understood that, did you? ¿Lo entendieron? ¿Verdad que sí? The earth is cursed. The whole earth is cursed because of Adam's sin. Ven, la tierra está bajo maldición. Toda la tierra está bajo maldición a raíz del pecado de Adán. But when this little seed, now the woman doesn't have a seed. Pero cuando esta pequeña semilla, ahora la mujer no tiene simiente. She has a field that the seed lays in. Not a seed because it's not no germ. Seed has to have life in it. Ella tiene un campo a donde llega la semilla, no una semilla, porque no hay ningún germen. Un germen una simiente debe tener vida en sí. But isn't it just the material? The life isn't there. Si no es así, solo es materia. Ahí no hay vida. So the seed is in the man. Así que la simiente está en el hombre. That's the reason the serpent seed had to be in the woman. Por esa razón, la simiente de la serpiente tenía que estar en la mujer. See, because it wasn't the seed of God. We know that. Ven, por cuanto no era la simiente de Dios. Nosotros sabemos eso. Go ahead. Wait till you get this book and read it, and then you'll see. Está bien, esperen hasta recibir este libro y ahí lo pueden ver. Entonces podrán ver. Or just show you by the scripture. Just open the whole thing up just the same as the water baptism and thing. See how it is. O se les podrá mostrar por medio de la escritura o simplemente ampliar el tema por completo, así como el bautismo en agua en su nombre, para ver cómo es. God never is wrong. He's always right. Though you can't understand it, believe it anyhow. It's just exactly the truth. Dios nunca está errado. Él siempre está correcto. Aunque usted no lo pueda entender, de todas maneras, créalo. Es exactamente la verdad. And now, we find out that he said this. He caused this to happen. Y ahora hallamos que él dijo esto. Él causó que esto aconteciera. Now, when this little seed without a man came into a little egg in the field that he had created, Ahora, cuando esta pequeña simiente, sin un hombre, cuando llegó al huevo en el campo que él había creado, then that little seed, the little germ crawls into the egg, the little tail wiggles off here and starts developing cell after cell. luego esta pequeña simiente, ese pequeño germen entró al huevo y esa pequeña colita se desprendió y comenzó a desarrollar célula sobre célula, Living off of the mother's life, her body, and in there she feeds it through her bloodstream. viviendo por la vida de la madre, su cuerpo, y en eso ella lo alimenta a través de su sangre. And we find out now she feeds it, Y así hallamos que ella lo alimenta. not its blood, it's her blood. No, now it has one speck of the mother's blood. No que la sangre sea su sangre, no tiene ni una gota de la sangre de la madre, But it feeds from the vitamin stuff from the mother, but not her blood. pero se nutre de las vitaminas de la madre, pero no de su sangre. It's all bound in a bundle of her blood to keep it from shock and things like that in the water, but it isn't one speck of the mother's blood. Está todo protegido en su sangre para que pueda resistir las cosas y el agua, pero no contiene ni una gota de la sangre de la madre. A mother can be dying with TB and born from the baby. It can't inherit it. La madre podría estar muriéndose con tuberculosis
y puede ser que nazca el niño, pero no puede heredar eso. Because TB is a germ, comes through the bloodstream. Por cuanto la tuberculosis es un germen que viene a través de la sangre. But tuberculosis is not inherited. Weaknesses is, but not TB. Pero ven, él puede, tuberculosis no es algo que se puede heredar. Las debilidades sí, pero no la tuberculosis. Because it has to catch the mother's breath and get the germ, you see, before it can. Porque para tenerla tendría que aspirar el aliento de la madre y así obtener el germen. ¿Ven ustedes? The baby is perfectly free when it's born, because it's none of the mother's blood. Cuando el niño nace, está perfectamente libre, porque no tiene nada de la sangre de la madre. Now, we find that God came into this little cell, see? Ahora encontramos que Dios entró en esta pequeña célula, ¿ven? And he began to develop cells, drew from his mother's vitamins and things as she. Y él comenzó a desarrollar células, extrajo de las vitaminas y cosas de su madre, mientras ella... Then when he became old enough to eat himself, he began to eat. Luego, cuando él tuvo suficiente edad para comer por sí mismo, él comenzó a comer. And what is that? It's the dust of the earth, which has come up, plant life and animal life and so forth. ¿Y qué es eso? Es el polvo de la tierra, de donde viene uno, y la vida botánica, y la vida animal, y lo demás. And as he began to eat the fish and the bread and so forth, he began to develop cells. Y a medida que comenzó a comer pescado y pan y demás cosas, comenzaron a desarrollarse las células. And then when he was fully matured at 30 years old, he was baptized in obedience to John down here to God in the water and went out. Y luego cuando llegó a una total madurez, a los 30 años, él fue bautizado en obediencia a Juan, o más bien a Dios, en el agua, y así salió. And what happened? The dove, which was God, descending from heaven with a voice saying, "This is my beloved Son, in whom I'm pleased to dwell." ¿Y qué sucedió? La paloma, la cual era Dios, descendió del cielo con una voz diciendo, "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". What did he come to do? To redeem that part of the earth. ¿Para qué vino él? A redimir esa parte de la tierra. He was the beginning of the creation of God, because God is not a creation. Only in Christ he is a creation. Él fue el principio de la creación de Dios, porque Dios no es una creación, solamente en Cristo Él es una creación.